Dios les bendiga, hermanas. Es un gusto estar aquí. El día de hoy vamos a seguir con la enseñanza número 3 para que podamos continuar con esta serie que se llama Comienza tu restauración. Y el día de hoy vamos a ver la introducción del segundo punto, que es capacitación. Capacitación igual a tu restauración matrimonial. Entonces hoy vamos a ver esa introducción a la capacitación en Cristo. Y vamos a comenzar con una oración, hermanas. Así con su camarita prendida, qué gusto verlas. Dios le bendiga, hermana Tere. Vamos a comenzar con una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza que tú nos vas a dar, Señor. Nosotras queremos apegarnos a tu palabra y aquí estamos reunidas para aprender, para que tú nos sigas guiando, dirigiendo, Señor, para que nos lleves por la verdad, no por donde nosotras queremos, no por donde nuestra carne dice, sino por donde es tu voluntad. Hoy te damos gracias y te ponemos en tus manos esta reunión. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Bienvenidas a todas. Andrea, Iri, Marta y hermana Tere. Qué gusto poder verlas aquí. Bienvenida, hermana Hilda. Veo que estás conectada. Dios te bendiga. Pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta enseñanza, ¿verdad? Que se llama capacitación es igual a tu restauración matrimonial. Porque la serie que estamos viendo, pues es eso, comienza tu restauración matrimonial, ¿verdad? Y como les repetía en la enseñanza pasada, esto no se trata de una serie de pasos a seguir, pero se trata de una capacitación que recibimos en Cristo, de vivir un proceso de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a ver que la restauración, hermanas, ya vimos en la primera enseñanza, comienza con el llamado, ¿verdad? La restauración comenzó cuando fuimos llamadas, cuando teníamos ese anhelo de que nuestro matrimonio no fuera destruido. Luego vimos que para acercarnos a Dios tenemos que llegar en arrepentimiento, pero después de ese arrepentimiento, después de limpiarnos y después de que Dios nos limpia y nos perdona, Dios entra en un proceso con nosotros de capacitación. La palabra de Dios, de hecho, en el Nuevo Testamento, a las personas que le seguían, le llama discípulos, ¿verdad? Y un discípulo es esa persona que decide aprender. Por ejemplo, cuando Cristo va llamando a cada uno de sus discípulos, ¿verdad? Él los llama discípulos porque discípulo quiere decir aprendiz. Entonces, nosotros, ¿verdad? Hemos entendido, nosotras como mujeres que tuvimos el favor de Dios para llegar con Dios, para llegar en arrepentimiento, para acercarnos a Cristo, ¿verdad? Hemos entendido que necesitamos seguir a Cristo. Hemos entendido entonces que nosotras nos vamos a convertir en discípulas, ¿verdad? Nosotras debemos entender qué es un discípulo y cómo seguir siendo esos discípulos. Ustedes pueden ver, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento Jesús tenía multitudes, ¿no? Llegó a tener registrado, bueno, que se registra en la palabra de Dios, una multitud de 5,000. Pero ojo, unos eran seguidores, no toda la multitud era discípula. Nosotros, hermanas, tenemos que decidir, vamos a hacer de ese montón, de esa suma, de esas que estaban ahí como espectadoras, o vamos a hacer de las 12 que fueron sus discípulos, que fueron sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, la mujer que quiere restaurar su matrimonio, conforme a Cristo, ¿verdad? Primero tiene que venir a vivir una vida con Cristo. Primero tiene que ser una discípula. Tiene que anhelar así como anhela su restauración, así como nosotras anhelamos, ¿verdad? Esa restauración, nosotras también necesitamos anhelar ser capacitadas en Cristo, ¿verdad? Y bueno,
¿Qué es lo que necesitamos aprender? Porque discípula quiere decir aprendiz. Entonces, ya vimos que Cristo nos llamó para que nosotras fuéramos sus aprendices. Pero, ¿qué es lo que Cristo quiere que nosotras aprendamos? Pues bueno, Cristo quiere que nosotras aprendamos, ¿verdad? Que nosotras tengamos un desarrollo como nuevas criaturas en esta nueva vida en Cristo, ¿verdad? Y lo primero que Jesús quiere que nosotras entendamos es la salvación, porque eso es lo principal. Lo que tengamos en esta tierra, pues sí, pero esta tierra es muy pequeñita, es nada, es un punto a lo que nosotros vamos a pasar en la eternidad. Entonces, primero nos enseñó o quiere que nosotros aprendamos acerca de la salvación. También el ser discípulas de Cristo implica el tener una nueva manera de pensar. Cristo quiere renovar nuestro entendimiento. Cristo quiere transformar nuestro carácter, quiere que pasemos de ser mujeres soberbias a mujeres humildes. Yo siempre les recuerdo que la palabra de Dios nos enseña que solamente hay dos tipos de personas, ¿verdad? Que solamente hay dos caminos, dos tipos de persona y por ende solamente hay dos tipos de carácter, ¿verdad? El soberbio y el humilde. Y Jesús quiere que nosotros pasemos de ser mujeres soberbias a mujeres humildes. Jesús quiere enseñarnos a dominar nuestras emociones. Y en Mateo, ¿verdad? Viene toda esa enseñanza para que nosotras podamos dejar de ser mujeres emocionales y poder ser mujeres que realmente dominan sus emociones. Jesús en este discipulado que nos da, en este aprendizaje que quiere que tengamos, también quiere que lo primero que obtengamos es sabiduría, porque la palabra de Dios dice, adquiere, ante todo, adquiere sabiduría y entra dentro de la capacitación que Cristo nos quiere dar. Otra cosa que Cristo nos quiere enseñar, entre muchas otras, es conocer el rol de la mujer. Y como fin último, ¿verdad? De estas enseñanzas, pues Jesús quiere que nosotros demos fruto, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, hermanas, lo que Cristo quiere a través de ese discipulado que nos quiere dar a nosotras, de la capacitación que nos quiere dar, independientemente en dónde estemos congregadas, independientemente de eso, Jesús quiere darnos una capacitación centrada en el ser, centrada en lo que somos, hermanas. Eso es lo primero que nosotras debemos entender. Cristo no nada más quiere, ¿verdad?, que nosotras limpiarnos y sanarnos, sino que quiere darnos toda una capacitación. ¿Por qué quiere darnos una capacitación Cristo? Porque Cristo sabe que nosotras como mujeres imperfectas, mujeres que estábamos en el mundo, necesitamos instrucción. La palabra de Dios nos lo deja muy claro, ¿verdad? Que nosotras necesitamos instrucción. Esta instrucción, hermanas, muchas de nosotras llegamos a este proceso deshechas, ¿verdad? Con matrimonios destruidas. De hecho, no llegamos con matrimonios destruidos, llegamos con vidas deshechas. Yo recuerdo, no solamente mi matrimonio estaba destruido, mi vida estaba deshecha, ¿verdad? Yo creo que también la tuya o hay unas que ni siquiera se dan cuenta que viven en una vida destruida, que realmente habitan, ¿verdad? En hogares en ruinas, o sea, gente habita hogares espiritualmente en ruinas, hijos destruidos, vidas destruidas. Entonces, Jesús sabe que nosotras necesitamos una instrucción, pero no va a ser en días, ¿verdad? No va a ser en poquitos días, sino que va a ser todo un proceso. De hecho, va a ser todo nuestro caminar. Desde que llegamos a Cristo, Él dice, tú eres mi discípula. Jesús no les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Hoy van a ser discípulos, ya mañana dejan de ser mis discípulos. No, Jesús les llama discípulos toda la vida. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué les llama discípulos? Porque ellos van aprendiendo. El apóstol Pablo, pese a que era un apóstol Pablo,
O sea, era un personaje importante, ¿verdad? Sabemos qué peso tiene el apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Antiguo Testamento por revelación del Espíritu Santo. Él mismo nos dice, no es que lo haya logrado todo, sino que prosigo a la meta. Y nosotras también debemos entender, yo he visto aquí a mis hermanas que muchas de ellas dicen, es que yo ya hice todo. Y yo digo, no, porque todavía estás viva. Mientras estemos en esta tierra, la palabra de Dios no es suficiente y nuestras obras no es lo que necesitamos. Necesitamos una vida en Cristo que requiere toda una vida. Entonces, bueno, aparte la escritura nos dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Nosotras podemos jactarnos de decir, no, es que yo ya soy súper santa, yo ya soy pura y, y me salen hasta, tengo mis alitas, ¿verdad? Y hasta me sale, ¿verdad? Me sale luz resplandeciente, pero no, realmente la palabra de Dios no dice eso. Dice la escritura, el que esté firme, mire que no caiga. Y ese mire que no caiga es estar haciendo esa introspección a través de la capacitación que nos da la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios también nos dice, hermanas, que esa capacitación la vamos a recibir directamente de la escritura. Pero mira, dice la escritura, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que con ella crezcáis para la salvación. Es decir, que nosotras debemos desear. Aquí la palabra de Dios no dice, que el deseo va a venir a través de otra situación, dice desear. Y cuando la palabra de Dios nos habla de esta manera, quiere decir que nosotras tenemos que hacer eso, por así decirlo, intencionalmente. De principio, nuestra carne no va a desear el querer escudriñar la Sagrada Escritura. Eso no viene de nuestra carne, porque dice el apóstol Pablo, en nuestra carne no hay nada bueno, en estos miembros no habita algo bueno, pero la palabra de Dios nos dice, tú debes anhelar. Y entonces cuando nosotras deseamos y vamos tomando ese alimento espiritual que es la palabra, más vamos a desear y entonces ahí se va a iniciar ese caminar con Cristo, ¿verdad? Ya Cristo me escogió, ya Él me llamó, ahora nosotras tenemos que ser diligentes en conocer su palabra, desear como niñas recién nacido. Tú y bueno, las que hemos tenido bebés, ¿verdad? Cuando nuestro bebé recién nacido llora porque quiere la leche, realmente cómo anhela, ¿verdad? La búsqueda que hace, ¿verdad? Por esa leche. Dice la escritura, tú debes ser como ese recién nacido que depende de la leche misma, de esa leche materna, ¿verdad? Depende ese bebecito. Así nosotras debemos desear con ese anhelo y saber que de esa leche depende nuestra existencia. Y bueno, entonces, hermanas, nosotras vamos a entrar a un proceso de capacitación, ¿verdad? Y yo te quiero explicar algo, ¿verdad? Donde quiero comparar la educación secular con esta capacitación. Y es que cuando yo era profesora, la educación que dábamos se llama, no sé si en tu país aplique, ¿verdad? Sé que estamos aquí de muchos países hispanohablantes, pero cuando yo era profesora aquí en México, la educación era por competencias, es decir, que nosotros teníamos que hacer que los niños, ¿verdad?, aprendieran por competencias. Y luego se desglosaba y nosotros teníamos que formar en los niños ciertas cosas, pero se reducía a 3 cosas el aprendizaje y se reducía a conocer, ser y hacer. Y cuando yo estaba estudiando, ¿verdad? Todo esto, yo decía, ¿cómo podemos estudiar? Me recordé eso, se me vino a la mente eso del conocer, el ser y el hacer. Y mira, por ejemplo, ¿verdad? El ser, el conocer, ¿verdad? Es la parte de la teoría. De hecho, dice la escritura en 2 de Timoteo 3:6, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
¿verdad? La palabra de Dios es hecha para eso, ¿verdad? Para corregir para corregir y para instruir en justicia. Eso es lo que dice que es la Escritura. Por eso es que nosotras, atendiendo esa palabra, estamos aquí. Y bueno, yo te voy a poner el ejemplo de un médico, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los médicos no estudian por competencias, pero supongamos que si aplicáramos este estudio de las competencias a un médico, el conocer, ¿qué sería? Bueno, el conocer de un médico sería que él supiera teóricamente la anatomía, ¿verdad? Cuando hablamos del ser de ese médico, es esa identidad que ese médico va a adoptar. Ahora ya no es no solamente es una persona, sino que esa persona que estudia medicina se pone una identidad que es ahora soy un pasante de medicina. Entonces, esa identidad, ¿verdad? Inclusive nosotros cuando vemos a los estudiantes de medicina de blancos, ya le damos ese respeto, ¿verdad? Por así decirlo. Es el médico o es el estudiante de educación o es el estudiante de derecho, pero nosotros mismos ya le vemos esa identidad. Él ya se comporta como un médico, ya habla como un médico, ¿verdad? Y viene la parte, esa sería el ser, que él ya es un médico, ¿verdad? Y luego viene el hacer. El hacer obviamente ya es toda esa práctica que él va a llevar a cabo, todas esas operaciones que él va a llevar a cabo, todas esas curaciones, todas esas intervenciones que él como médico va a realizar. Nosotras así, hermanas, nosotras también como hijas de Dios tenemos que desarrollar un conocer en Cristo, apúntalo por favor, que no se te olvide qué es lo que tú tienes que aprender, en qué Jesús te va a capacitar. Y vamos a desglosar estos tres. Primero vamos a desglosar el conocer, luego vamos a desglosar el ser como hijas de Dios y el hacer de hijas de Dios, que es para lo que vamos a estar capacitándonos. Hoy solamente es la introducción, pero en las siguientes enseñanzas vamos a ver cómo vamos a conocer, cómo vamos a aprender a hacer y a hacer, ¿verdad? Bueno, y el conocer en Cristo es llenarnos de toda esa palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos. Luego dice que para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Entonces nosotros aquí vemos que la palabra de Dios es útil para enseñarnos. Pero la enseñanza, hermanas, primero la vamos a recibir de manera teórica, es decir, que va a formar en nosotros un nuevo pensamiento, va a quitar ese pensamiento del mundo que teníamos y ahora vamos a tener otra cosmovisión. O sea, ya no vamos a ver la vida como la ve cualquier persona del mundo. Nosotras no tendríamos siquiera que parecernos a las personas que no conocen de Dios, porque nuestra cosmovisión es otra. Nosotras vemos la vida de otra manera diferente, porque obviamente tenemos otro conocimiento, ¿verdad? En esta capacitación, Dios nos quiere enseñar cuáles son los mandamientos, cuáles son los frutos, cuáles son los atributos de Dios, primero vamos a ver teóricamente el carácter de Cristo, ¿verdad? El carácter de Cristo nos lo sabemos de memoria, ¿verdad? Que es humilde, que es bondadoso, que es benigno. Entonces, lo primero, ¿verdad?, que estamos llamadas es a esa teoría, ese conocer en Cristo Jesús. Y entonces, hermanas, ese conocer se refiere a el conocimiento de la palabra de Dios. Mira qué dice Juan 17:3. Yo quiero que busques ahí en tu Biblia o lo apuntes y mira qué dice la palabra de Dios en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Mira qué hermosa palabra. La palabra de Dios dice, y esta es la vida eterna. O sea, Jesús nos quiere instruir y ¿qué nos dice?
que te conozcan a ti. O sea, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, nuestra capacitación, hermanas, por eso es que va a iniciar conociendo la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotras vamos entonces, para que conozcamos quién es Dios, pues vamos a conocer cuáles son los atributos de Dios. Necesitamos instruirnos de cuáles son el carácter de Cristo, los atributos de Dios, los principios bíblicos, ¿verdad? Nosotras estamos llamadas a comprender el plan de salvación, que es la gracia, el perdón, que nosotros podamos comprender esta verdad y poder discernir lo que le agrada a Dios y lo que no. Yo he visto, hermanas, que en este proceso muchas de nosotras decimos, es que no sé qué hacer, estoy muy confundida, pero cuando nosotras estamos muy confundidas es porque no sabemos discernir, porque no comprendo qué es lo que quiere Dios y qué es lo que quiere mi carne. Y entonces estoy en esa encrucijada porque no conozco a Dios. Esa duda solamente deja ver que mi corazón no conoce la voluntad de Dios, porque alguien que conoce la voluntad de Dios se va a aferrar a obedecer a Dios, no a obedecer su carne, ¿verdad? Y bueno, dice la escritura que aquí, en esta capacitación, hermanas, ¿qué crees que va a suceder cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios lo que va haciendo es que va renovando nuestro entendimiento. Dice la escritura que cuando nosotras no conocemos la palabra de Dios, en Oseas 4:6 dice la escritura, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando nosotras no conocemos a Dios, perecemos. Cuando nos falta conocimiento, ¿qué sucede? Perecemos. Y yo creo que tú y yo ya nos vimos en alguna situación donde ya vimos perecer todo. Yo vi mi hogar en ruinas, yo vi mi vida espiritual y yo misma en casi la muerte. Entonces yo creo, hermana, que tú y yo ya no estamos para seguir pereciendo por esa falta de conocimiento. Ya llegamos a Cristo y la idea es que seamos capacitadas. No llegamos hasta aquí para quedarnos cruzadas de brazos. No, necesitamos entrar en ese tiempo de capacitación. Quizás por lo que sucedió de la restauración matrimonial, que el esposo me dejó, pues obviamente entramos en crisis porque somos humanas, pero nos tenemos que levantar, nos tenemos que sobreponer y saber que hay un caminar, que hay un modo, pero necesito ser capacitada. Si tú no quieres ser capacitada, mira lo que dice la escritura. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el hecho de decir, bueno, ya fui destruida porque me faltó conocimiento, pero me quedo ahí tirada, no es válido. No es válido decir, pues yo aquí me quedo y sigo destruida por falta de conocimiento y sigo pereciendo y mi vida sigue pereciendo, sigo en esa muerte espiritual porque me falta conocimiento. No, la escritura nos llama, mira qué bonita palabra, Mateo 11:29, y dice la escritura, aprendan de mí que soy manso y humilde. Mira qué hermosa invitación de la capacitación que Cristo nos quiere dar. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces la escritura es bien clara, nos va diciendo qué es lo que tenemos que aprender, cuál es ese conocimiento. Dice la escritura, el pueblo perece por falta de conocimiento y nosotras como mujeres sabias decimos, bueno, pues vamos a adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Para que nosotras podamos avanzar. Y luego dice la escritura, aprendan de mí que soy manso y humilde. Realmente es todo lo opuesto que nos dice el mundo, pero hoy sabemos que hay bendición, que hay restauración a través de este caminar con Cristo. Y bueno, entonces, el saber, ¿verdad? Lo que va a hacer es que va a formar la mente de Cristo en mí. Fíjate, esta capacitación que nosotros vamos a llevar, como ya te había dicho, es el conocer, luego el ser y luego el hacer. Y entonces el conocer lo que va a hacer, ese conocimiento, va a hacer que yo me ponga en la mente de Cristo, ¿verdad? Pero
ese conocimiento no se va a quedar ahí de manera nada más por encima. Dice la Escritura que nosotras debemos escudriñar la Escritura. Y muchas veces yo creo que tú has pensado, bueno, yo leo la Biblia, yo he leído la Biblia casi todos los años con los planes de estudio, ¿verdad? Porque hay hasta planes de estudio que parece que nos van carrereando. Tienes que leer la Biblia en un año. Y entonces nos ponemos el audiolibro o nos ponemos solamente a leer la palabra de Dios, pero realmente no la estamos escudriñando. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar viene de la palabra escarbar y se utilizaba para cuando estaban en el desierto. En el desierto parecía que no había nada, pero ellos decían, si nosotros escarbamos, si nosotros escudriñamos esta tierra, vamos a sacar agua. Y entonces escudriñar es rascar, rascar y rascar. Y eso es lo mismo que quiere Dios que nosotros hagamos con la palabra, escarbar, escarbar y escarbar, buscar, buscar y buscar. Y entonces nosotros estamos capacitándonos en ese conocer de Cristo. Estamos buscando la palabra de Dios. Estamos deseando como niñas recién nacidas la leche espiritual. Y entonces aquí se ve la diferencia entre una persona que solo quiere que Dios le conceda el milagro y ella seguir teniendo el mismo pensamiento a una mujer que entendió el motivo, el propósito de este proceso. Aquí se ve la diferencia entre una que dice, yo ni siquiera abro la Biblia, yo ni siquiera tengo tiempo, a una que va a anhelar la palabra de Dios como leche, a que va a anhelar como niña recién nacida la leche espiritual. Y entonces, esta primera competencia en Cristo, ¿verdad? Es el conocer, que va a ser la lectura de la palabra y el escudriñar la palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para que a mí no me falte el conocimiento y yo no siga pereciendo y yo no siga yendo a esa muerte espiritual y luego física, ¿verdad? Y bueno, vamos a pasar al punto 2. La capacitación que Cristo nos quiere dar no se queda ahí, no se queda en la teoría, ni en el escudriñar. Bueno, él dice, ya escudriñaste la palabra y ahora, ¿qué sigue? Y esta competencia, hermanas, esta segunda competencia que nosotras vamos a aprender a lo largo de las siguientes enseñanzas, tiene que ver con el ser. Ya me dice el Señor, tú tienes que conocer y eso te va a cambiar la mente. Ahora tienes que ser. Y el ser tiene que ver con lo que soy, o sea, con mi propia persona. Y mi propia persona tiene que ver con mi carácter, con mis actitudes y mi personalidad. También tiene que ver con mis emociones. Y entonces, hermanas, en esta capacitación, Cristo va a moldear mi carácter. Cristo va a moldear mis actitudes y mi personalidad. Va a moldear esas 4 cosas: mi carácter, mis actitudes, mi personalidad y mis emociones. Muchas mujeres se quedan en el conocer y se saben la Biblia de memoria, ¿verdad? Y eso es bien fácil porque hay mujeres, yo conozco aquí y en muchos lados, mujeres muy inteligentes, inclusive mujeres que no siguen a Cristo y que me han dicho, sí, la palabra de Dios, sí, la Biblia, yo me la sé al derecho y al revés, ¿no? Yo sé y yo la he leído. Y yo digo, ¿por qué la has leído y qué sucede? O sea, bueno, ¿qué sucedió? Y bueno, es que esto tiene que ver con el ser. Puedo tener la teoría, puedo tener el conocimiento, pero si yo me resisto a ese conocimiento, no voy a dejar que se ponga la mente de Cristo. Y si yo no logro poner la mente de Cristo, pues obviamente si yo no dejo que el Señor me transforme, que el Señor se meta con mi ser, no vamos a lograr mucho. Y mira, Jesús quiere, ¿verdad?, que nuestro conocimiento en Cristo sea integral. Y entonces ahí viene la parte del ser, ¿verdad?, que tiene que ver con estas 4 cosas. Y dice la Escritura en 2 de Corintios 5:15, que nosotros estamos llamados a ser nuevas criaturas. Y mira, la Escritura en 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la diferencia, hermana, de una mujer que se ha dejado transformar a una mujer que no se ha dejado transformar. No es una nueva criatura, sigue siendo la misma de antes. Y Cristo no quiere que sigamos siendo las mismas como cuando nos llamó. Estamos llamadas, ¿verdad?, a, a ser una nueva criatura, ¿verdad? Y bueno, en esta parte de capacitación del ser, tiene que ver con desarrollar un nuevo carácter. Nosotras, ¿verdad? Ya hemos visto aquí en los primeros videos del ministerio, hay un video que se llama El carácter y temperamento, ¿verdad? Y ahí vemos que el carácter obviamente es algo que va a ser construido a lo largo del tiempo, pero ¿qué crees? Jesús quiere que tú rompas con ese carácter que era la vieja mujer, y Cristo quiere moldear un nuevo carácter en nosotras. Y en Gálatas 5:22 nos dice la escritura que estamos llamadas a tener ese carácter de Cristo, a dejar las cosas de la carne que son propias de nuestra naturaleza y a pasar a ese carácter en Cristo, a ser esa nueva criatura. Y dice la escritura que ese carácter, ese nuevo carácter se ve con el amor, con el gozo, con la paciencia, con la bondad, con la humildad, con la templanza, ¿verdad? Es decir, Cristo quiere formar una nueva identidad como hijas de Dios. No solamente que nosotros sepamos su palabra, porque dice la escritura que va a llegar un día que estemos delante de su presencia y que nosotras le digamos, es que yo conocía la palabra de Dios, es que yo iba al templo todos los días, y Jesús me diga, ¿qué crees? Que yo no te conozco, yo no vi nunca el carácter de Cristo en ti, apartada de mí, hacedora de maldad. Y entonces, hermanas, esa palabra me dice, tengo que aprender y tengo que vivir en identidad firme como hija de Dios. Y eso no es fácil, pero para eso estamos en esta capacitación. En el primer punto del conocer, yo te dije, ¿qué se forma? Con el conocimiento de escudriñar la escritura teóricamente. Ahí se forma la mente de Cristo. Y cuando tú te dejas moldear por Cristo, que eres obediente, que te sometes a la prueba, que pasa algo y no dices, no, Satanás me está atacando, no, sino que dices, esto no sé de dónde venga, pero yo voy a actuar como hija de Dios. Ahí lo que sucede es que ya tienes la mente de Cristo y ahora se forma un nuevo corazón. ¿Viste? Jesús ya te va dando forma en esta capacitación. Ya no solo tienes el pensamiento de Cristo, la mente de Cristo, ahora ya tienes el corazón de Cristo. Ya eres renovada, ya tienes una nueva personalidad y Cristo dice, ahora necesito que Cristo viva en ti, ¿verdad? Aquí se forma un nuevo corazón. Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no solo vive en mi pensamiento, ya vive en mi corazón. Y Ezequiel 36:26 nos dice que Dios hace un pacto con nosotras. Una vez que Dios nos ha llamado, Él nos va a quitar ese corazón viejo, nos pone ese de carne, ¿verdad? Pero ese corazón de carne, ¿verdad? No nada más es así como que, bueno, ya Dios hizo la obra y nosotros no le obedecemos. Si no le obedecemos es porque no hubo una obra en nosotros. Habrá que revisarnos qué sucedió, porque realmente nosotras estamos llamadas a ser transformadas, a que ese nuevo corazón, a lo mejor Cristo va a poner su mente, Dios va a cambiarnos el corazón, nosotras la evidencia de que fuimos renovadas. Ahora sí, va a ser lo que sigue, el hacer. Pero ahorita vamos a hablar de ese, ¿verdad? De la nueva persona que vamos a ser en Cristo. Entonces, la capacitación que nos quiere dar Dios es como personas salvas, como personas hijas de Dios, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad? Nos está capacitando para ser mujeres del reino, ¿verdad? Con un carácter íntegro, aun cuando nadie me ve.
Por ejemplo, a veces nosotras pensamos que ser íntegras es así como que, ay, yo me veo bien, ¿no? Y en mi apariencia puedo ser santa y pura, pero cuando nadie me ve, entonces hago las cosas mal. Desde mi pensamiento tengo odio a las personas. A lo mejor cuando yo me voy a portar bien, me voy a refrenar solamente los domingos que voy a la iglesia. No, hermanas, la capacitación que Cristo nos quiere dar es no solamente los domingos. De hecho, Dios aborrece a esas grandes actrices. Cuando Jesús ve que solamente en la iglesia somos así que nos salen alitas, entonces eso para Dios es aborrecible. No quiere actuaciones. Él quiere que nosotras dejemos que Él haga esa transformación. Entonces, hermanas, nosotras, Dios nos ha escogido porque Él tiene un propósito para nosotras. Y nosotras debemos decirle, sí, heme aquí, yo acepto tu misión como nueva criatura que soy en esta nueva identidad. Entonces, nuestra misión, hermanas, es crecer en la comunión que tenemos con Dios de manera constante, no solamente los domingos, sino de una manera continua, ¿no? Como hoy decimos, 24/7. Nosotras, para lograr esta capacitación integral, ya vimos que necesitamos escarbar la escritura porque eso me va a dar transformación. Y luego, cuando ya venga la práctica, el poder decir, paso la prueba, dejo que Cristo forme mi carácter. Ya no me pongo a pensar si esto viene del Satanás, si esto sí viene de Dios, si estos son mis consecuencias. No, yo le entro a la prueba comportándome como una hija de Dios. Es como decir, bueno, ahí viene la prueba, yo me aviento a dar ese fruto. Entonces, nuestra meta en Cristo, hermanas, no es ser una discípula más, no es ser la de los 5,000 que un día fue a hacer montón o porque le dieron un pan o porque querían morbosear a ver, ay, es que ahí va Jesús, el que multiplica los peces y los panes. Vamos porque Él nos va a hacer el milagrito de regresar al esposo que tanto necesito. No, nuestra meta es ser una discípula excelente que se deje formar. Pero ¿qué crees? Que las discípulas excelentes les tocan más pruebas, les toca más entrar al horno de fuego, le toca más ser pulida como a oro. Y entonces no ver cuando yo tenga esa situación, dice la escritura, no te entristezcas ni tengas envidia de los que hacen el mal y prosperan. No, porque ahora nosotras sabemos que lo que se está formando en mí es una nueva persona y que lo que hoy padezco, lo que hoy paso, solamente me va a dar una nueva identidad, me va a dar ese carácter bien pulido, ¿verdad? Y dice la escritura, entonces, aquí en esta parte, ¿verdad? Del ser, dice la escritura en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en nosotras. Y nosotras estamos en esta capacitación, hermanas, hasta que Cristo sea formado en nosotras. Entonces, hermanas, como discípulas, la misión que tenemos es esta, seguir a Cristo. Apúntalo, por favor. Como discípulas, nuestra misión es seguir a Cristo, imitar a Cristo, parecernos a Cristo hasta que Cristo sea formado en nosotras. Te lo repito, seguir a Cristo, imitar a Cristo, parecernos a Cristo hasta que Cristo sea formado en nosotras. Y mira, yo te voy a poner este ejemplo en algo que tenemos aquí en la vida cotidiana, ¿verdad? Cuando nosotras hablamos de seguidoras, ¿qué se nos viene a la mente, verdad? Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando yo era más joven, la palabra seguidores no existía como tal. Si nosotros nos referíamos de seguir a un ídolo, a un artista, lo que le decíamos era que éramos su fans, ¿no? Yo soy su fans. Entonces, bueno, pero ahora, como ya están las redes sociales y hasta la misma red social nos dice seguir.
Bueno, ¿qué hace un fans o un seguidor? Primero que nada, observó a su ídolo, ¿verdad? Observó sí, a su artista, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que están muy de moda las coreanas, ¿no? Primero las niñas, ¿qué hacen? Las observan, les gusta esa manera y entonces, luego de observar qué hacen esas niñas, empiezan a imitar, empiezan a disfrazarse, ¿no? Primero las observan, luego las siguen, luego las imitan y luego en ese imitar sus formas se empiezan a vestir como esas ídolas, esas, pues sí, son su ídolo, ¿no? Nos empezamos a vestir como ese artista, ¿no? ¿Cuántas veces, bueno, hemos visto imitadores, ¿no? Pero esos imitadores de esos artistas empezaron siendo sus fans y como les gustaba mucho, pues empezaron a vestir, empezaron a imitarlo tanto, pues que decidieron, ay, me parezco tanto, es decir, ese ídolo fue formado en ellos. Y entonces ahí tenemos personas seguidoras. Pero ¿qué crees, hermana? Así debería ser nuestra vida, pero con Cristo. Nosotras deberíamos conocer a Cristo, seguirlo, imitarlo hasta que Cristo sea formado en nosotros, de tal manera que yo ame tanto a Cristo como esas niñas aman a esas artistas coreanas que hacen todo para parecerse, hasta se hacen cosas en su cuerpo que pueden ser hasta dañinas para ellas, pero que se dejan moldear con tal de ser esas seguidoras, ¿no? Porque la seguidora que más se parezca, a veces yo creo que han de ganar premios porque no le veo otra. Nosotras, hermanas, así debemos ser, imitarlo a Cristo hasta que me duela, pulirme, hacerme, ponerme cosas que moldeen mi cerebro, cosas que me hagan parecer a Cristo, eh, seguirlo hasta la muerte, que yo muera para que yo pueda ser apartada para Cristo. Ese fanatismo que, que nosotras podemos observar en el mundo, ese mismo, pero aquí no se le llama fanatismo, aquí sí es una adoración al verdadero creador. Eso, hermanas, como esas seguidoras hacia Cristo, como esas fanáticas a Cristo, deberíamos ser, ¿verdad? Y aquí es muy importante la relación que tengamos con Él. Nosotras no necesitamos una relación. Me acuerdo también que hoy dicen, ¿eres fans o solamente eres oyente casual, ¿no? Hacia un artista y hasta te hacen preguntas, a ver, ¿quién es tu ídolo? Y ya tú dices, tal artista, ¿no? Luis Miguel, y te hacen preguntas de Luis Miguel. Y si no las contestas todas, te dicen, ay, no, tú eres una oyente casual. No, hermana, que tu relación con Cristo no seas descalificada y no te digan, tú eres una oyente casual, sino que te digan, tú eres una seguidora, tú eres una imitadora de Cristo, tú tienes identidad de Cristo, Cristo se formó en ti. Entonces, hermanas, ¿cómo es esa relación? Yo, alguna vez, yo tenía una compañera de trabajo y su esposo iba por ella al trabajo, pero una vez el esposo no fue. Esto ya te estoy hablando de hace muchos años. Entonces le preguntábamos, ¿qué pasó con el esposo? Y nos dijo, es que hubo una gira de un reggaetonero y mi esposo se sumó a la gira porque los fans van siguiendo a este artista y entonces la gira iba a terminar en su país, no recuerdo de qué país era, pero iba a recorrer como 5 países, iba a estar en la gira. Y yo le digo, oye, pero eso le requirió mucho. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, pues sí, de hecho tuvimos una situación por eso, dijo, tuvieron una situación. En ese momento a nosotras nos pareció gracioso, a ella no le parecía gracioso que su esposo hubiera dejado su vida entera por seguir a este artista, pero nos enseñó y era ¿cómo les puedo llamar? ¿Cómo? O sea, no tengo ni las palabras para decirles todo lo que un seguidor puede hacer. Es decir,
Esos seguidores mueren a su yo porque renuncian a su trabajo, porque renunciaron a sus familias, porque dejaron novias, porque dejaron muchas cosas, porque dejaron esposas, trabajos, dejaron su vida entera. ¿Y qué crees? Que Cristo quiere eso. Cristo quiere que nosotras podamos morir a nuestro yo y poder seguirle a Cristo. Dios no quiere una relación. Jesús, yo creo que nos descalificaría si nos dijera, a ver, ¿cuántos saben de mí? Y no le contestamos nada, no sabemos ni cuáles son los atributos de Dios. Entonces seríamos oyentes casuales y Dios no quiere oyentes casuales, porque el día que estemos delante de su presencia nos va a decir, no, ¿sabes qué? Tú fuiste una oyente casual, apartada de mí, hacedora de maldad. Cristo quiere esos seguidores que se apasionan con Cristo. Y bueno, la capacitación, dejando aquí este punto, sobre todo yo quería ilustrarte con el ejemplo, ¿verdad? Pero la capacitación o el discipulado, muchas de nosotras lo confundimos con estar inscritas a cursos de la Biblia, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que no quiere que nosotras nada más digamos, hoy soy discípula porque estoy inscrita al discipulado. Lo que Cristo quiere es eso, que nosotros vivamos la capacitación, que dejemos que Cristo sea formado en nosotros, que pasemos de la teoría del conocer, o sea, sí quiere el conocer, pero que no nada más nos quedemos ahí, que no nada más nos inscribamos al curso, al discipulado, no, sino que ahora lo traigamos a ese ser. Ahora ya no nada más tengo la mente de Cristo, sino que ahora tengo el corazón de Cristo y ahora Cristo fue formado en mí. Entonces, esa capacitación que aprendemos directamente de Dios todos los días. Si bien Dios ha puesto a nuestro cargo, ¿verdad? Mucha gente que nos enseña, pero Dios ahora no es exclusivo de unos. El conocimiento lo quiere dar a toda hora, en intimidad. No sé si tú has estado en tanta situación que clamas tanto a Dios, que empiezas a sentir a Dios, que empiezas a sentir su palabra, que abres la Biblia y puedes ver cómo Cristo te está hablando, cómo es el Espíritu Santo revelándote tantas y tantas cosas. Dios lo que quiere es esa capacitación, es discipularte directamente a ti. Ya no es Jesús exclusivo de algunos, no, Jesús quiere, ¿verdad? Entrar en esa comunión contigo. Entonces, hermanas, el cambio de mente, de nuestra mente, va a producir que tengamos un nuevo corazón y esas dos cosas va a ser una nueva criatura. Y esa nueva criatura, ¿verdad? Va a ser a la imagen de Cristo. Va a ser una nueva yo renovada, ¿verdad? Muchas veces cuando escuchamos que nos dejaron y dicen, no, pero ahora yo me levanto como una nueva yo. No, Jesús lo que quiere es no una nueva yo, sino una nueva persona, una nueva criatura en Cristo, no en vanagloria, porque si solo decimos, si ahora ya soy yo, ya tengo mi mejor versión, no, siempre tiene que ser, soy una nueva criatura en Cristo, porque es Cristo quien me da identidad, ya no vivo yo, Cristo tiene que vivir en mí. Y bueno, luego viene, yo espero que hasta aquí, hermanas, haya quedado comprendido lo que es el conocer y el ser en Cristo. Y ahora vamos a pasar a ese hacer. Y bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Cristo nos quiere capacitar para que ahora no nada más conozcamos, no nada más ya tengo el carácter de Cristo, ya soy humilde, ya soy bondadosa, ya. ¿Qué es? Ahora Cristo quiere capacitarte para que tú tengas una nueva vida cristiana. Y aquí Jesús quiere que tú vivas conforme lo aprendido, que practiques el amor, que sea un continuo, que tu corazón practique el amor todos los días, que el amor viva en ti, que la bondad viva en ti, que tú practiques el perdón, el servicio, la obediencia, el buen testimonio en casa, en el trabajo y con la familia. Hay mujeres, ¿verdad?, que pensamos que por ir a la iglesia
yo ya soy una nueva criatura porque tengo 10 ministerios en la iglesia y tú no sabes, a mí me los dieron porque yo soy la más disciplinada. No, muchos confunden el hacer con el ir a la iglesia y tener cosas que hacer en la iglesia. Y hermana, déjame decirte, yo no estoy hablando del hacer como servidora en una iglesia. Eso son dos cosas totalmente distintas. Estamos hablando del hacer como una práctica diaria, practicar el amor, el perdón, el buen testimonio en la casa, en el trabajo, con los amigos, con la familia, en mi vestir, en mi hablar, en lo que veo, en lo que hago 24 horas al día. No tiene que ver con lo que hago en la iglesia, porque mira, hay personas, ¿verdad?, que se quedan en los dos primeros. Hay muchas personas que se quedan, a lo mejor en el primero, diría yo, se quedan en el conocer y tienen mucha palabra, pero a la hora del ser, de ese nuevo corazón y el yo soy una nueva criatura y de qué hago todos los días, ya no hay relación, ya no hay conexión, el ser y el hacer con el conocer. O sea, sí conozco la escritura, pero mi ser y mi hacer son totalmente opuestos. Pero yo alego, o sea, yo puedo alegar, es que yo tengo el conocer, pero de eso a que alguien me vea y diga, Cristo está formada en su vida, o que ella diga, híjole, ella es cristiana, ella se dice ser cristiana, pero aquí hace todo lo contrario. O sea, el hacer en mi vida cotidiana son muy diferentes. Y entonces, hay, quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Y es que hay discipulados que se centran en el servicio y luego te dicen, es que el discipulado es, y lo primero que te enseñan, aquí vas a servir y vas a venir y vas a poner manteles y vas a atender a la gente y vas a cantar muy bonito y vas a decir esto y te vas a poner así. Pero si no conoces a Dios, tú no puedes llegar al hacer si tú no tienes el conocer y el ser. O sea, si tú no comprendiste el conocer, ese conocer verdaderamente a Cristo, si tú te saltaste el ser, si tú no te dejas transformar, tu hacer no va a servir, porque solamente vas a ser un legalista, vas a ser una farisea, una mujer que cumple por apariencias, pero ¿qué pasa si en verdad no conoces a Cristo? Solamente vas a ir a la iglesia. Y mira, te voy a poner un panorama, ¿verdad? Ahorita te voy a poner un panorama de cómo se ve una persona que sirve en una iglesia producto de que sí ha conocido a Dios, producto de que Cristo se formó en ella y que entonces aparte ella tiene una nueva vida cristiana y aparte el plus es que pueda servir en la iglesia. O sea, ese ya es el plus. Ese no es el llamado principal. Dios no quiere tu hacer nada más. Dios quiere tu ser. Dios quiere que tú seas, no que hagas. Hacer cualquier cosa. Las iglesias están llenas de personas que hacen, pero solamente hacen cosas y ellas están confundidas y piensan que ese es un hacer de una vida en Cristo y no es eso. Ir a la iglesia todos los domingos no te hace un hijo de Dios. El tener un ministerio no te hace un hijo de Dios. De hecho, en la semana les mandaba una que nos puso el pastor Henry, que nos hizo mucho reflexionar, ¿verdad? O sea, eso no es lo importante primero para que ese hacer, para que tú puedas hacer eso, primero tienes que conocer, ser, ¿verdad? Y si tú, mira, aquí quiero leerte algo, ¿verdad? ¿Qué pasa si en verdad tú conoces a Dios, Cristo es formado en ti? El servicio que des en la iglesia ya va a ser un plus, ya va a ser algo extra, ¿verdad? Esa parte de fruto que estás dando, esa parte, pero ¿cómo se va a ver? Nosotros podemos ver, ¿verdad? Que el servicio lo soporta todo. Hoy en día, hermanas, podemos estar en una iglesia y decir, yo soy servidora y estarme peleando con todas. Inclusive en casa estar peleando
y llegar a la iglesia y decir, yo aquí vengo a servir así y empezar a pelear con las hermanas y a criticarlas. Es que esta no se puso el vestido largo, ella no se acomodó los aretes como dijimos, ella no trae el vestuario, ella ya llegó 5 minutos tarde, ella qué se cree, ella por qué me ve así si yo aquí soy la mandamás. Tener ese corazón es muy difícil y eso a la larga cansa, porque como lo haces en tus fuerzas te terminas frustrando y terminas no teniendo relación y haciendo que hasta se vitupere la palabra de Dios. Un falso servidor se ve así, se ve cansado, enojado, sin amor, criticando, repelando, cuestionándolo todo. Pero un verdadero servidor es uno que se ve, tiene el conocimiento de Cristo, tiene el carácter de Cristo, tiene la mente de Cristo y además sirve sin logísticas humanas. Sirve por amor, sirve con amor, amor producto del fruto que está dando, bondad del fruto que está dando, apacibilidad producto del fruto que está dando y su servicio se ve diferente y solamente es un plus, porque sí, si bien Cristo nos ha llamado a servir, ¿verdad? Pero nos ha llamado a servir con amor. Yo en la semana veía y yo decía, es que yo quiero saber cómo se ve un verdadero servidor y uno que no, ¿sabes? Un servidor fariseo, una farisea solamente quiere cumplir los domingos, una logística, un culto y seguir la vida igual. No me importa los demás, nada más me importa cumplir lo que me pusieron a hacer. Nada más canto porque soy hermosa, nada más hago esto porque me toca y ya, y porque solamente el servicio es centrado para mi egocentrismo. Pero yo decía, Señor, yo creo que sí se debe ver fruto. Y bueno, dice, yo leía, ¿verdad? Veía que un verdadero servicio se ve cuando lo que realmente te importa es que las personas lleguen a Cristo. Hermanas, muchas de nosotras ni siquiera nos importa que el esposo llegue a Cristo, que los hijos lleguen a Cristo. Si nuestro servicio no va enfocado para que las personas lleguen a Cristo, entonces tú no estás sirviendo conforme a la voluntad de Dios, estás sirviendo por fariseísmo. Pero qué bonito es cuando en verdad quieres servir. ¿Cuál es el fruto del servicio? Que sufras por la salvación de otros, que quieras traer almas para lo realmente importante, para que conozcan a Cristo. No para que tu esposo regrese a ti y vuelva a tus pies suplicándote de que tú tenías la razón, no, sino saber de que tu esposo no se pierda más, tenga vida eterna. Cuando me importa que mis hijos vengan a Cristo porque es su salvación. Y entonces, ¿cómo se ve el servicio cuando tiene un fruto del Espíritu? Cuando te importan las almas de aquellos a quienes está sirviendo. Ahí es la diferencia. Entonces, hermanas, obviamente ya vimos, ¿verdad? Que nosotros primero nos vamos a poner la mente de Cristo, luego el corazón de Cristo, luego Cristo va a ser formado en nosotros y luego vamos a servir como Cristo sirvió, con amor, con paciencia, porque le importaban las almas de los demás. Hermanas, yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y que hoy tú te centres en esa verdadera capacitación, en tu conocer, en tu ser y en tu hacer en Cristo Jesús, que sea una capacitación genuina porque amas a Cristo, no por llenarte de diplomas, porque acá en este discipulado me dan un diploma, otro diploma, no, sino porque en verdad mi capacitación tiene que ser centrada en Cristo. Y mira, más adelante vamos a ver estas enseñanzas que nos van a acercar a Cristo. La siguiente enseñanza vamos a ver la capacitación que Cristo nos quiere dar. Se titula De soberbia a humilde. La que sigue, de emocional a espiritual, de necia a sabia, de vivir en la carne a vivir en el espíritu, de rebelde a conocer nuestro rol. Yo espero que esto haya sido de mucha edificación y que en verdad te deje pensando cuál es la meta, cuál es tu misión en Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración, hermanas. Y al finalizar nos quedamos las que estamos en Zoom y a quienes nos ven por YouTube los esperamos en las siguientes enseñanzas. Espero puedan prender su camarita.
Mucho gusto en verlas. Ya vi que hay más hermanas conectadas. Dios le bendiga, hermana Marta, Sonia Lozano y Susi. Mucho gusto en verlas, hermanas. Es un placer verlas. Lourdes también ya vimos que andas por ahí. Vamos a terminar con esta oración. Señor, en esta hora te damos gracias por esta enseñanza, Padre Celestial, por esta reflexión, Padre Celestial, de guiarnos a lo que verdaderamente quieres tú en nosotras. Muchas veces nos hemos centrado únicamente en nosotras y en nuestra restauración matrimonial, pero sabemos, Señor, que si tú restauras nuestra relación personal contigo, tú vas a restaurar toda nuestra vida, Señor. Hoy ayúdanos, Padre Celestial, para que seamos mujeres que se dejen capacitar, para que podamos capacitarnos en ti, en poder conocer tu palabra, en poder ser hijas tuyas y en poder servir, Señor, como es tu voluntad. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos que nos sigas llenando de instrucción, de revelación y de discernimiento. Danos discernimiento y no dejes que ninguna sea confundida. Hoy te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanas. Bendiciones, y a los que nos ven por YouTube, los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.